Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en el Correo Central, en el CCK, el antiguo Palacio de las Telecomunicaciones, para conversar hoy con Marcelo Elizondo, que es especialista en negocios internacionales. Marcelo, ¿cómo va? Muy bien, gracias. ¿Cuál es el peso de los servicios en el comercio exterior actual? En el mundo es creciente, casi el 30%, lo pongo de nuevo, de todas las exportaciones de bienes físicos, si uno las compara con las exportaciones de servicios, estas equivalen más o menos al 30% de todo lo que se factura en materia de exportaciones de tangibles. La participación de los servicios en el total es creciente. Pero además hay estudios que están diciendo que la participación de los servicios es todavía mucho mayor. Lo que pasa es que hay una enorme cantidad de servicios intrafirma que no se contabilizan con precio en frontera. Las empresas transmitiéndose información, know-how, data en medios electrónicos que tienen valor económico, pero que son intercambios sin precio en frontera, por lo que hay algunos estudios como los del Instituto de McKinsey que hablan de que el comercio de servicios en el mundo hoy, incluyendo esto último de lo que te hablo, supera en valor económico al comercio de bienes físicos, lo cual sería una enorme novedad. En la Inédito, digamos. Inédito, en la historia. absolutamente. Tiene que ver con esta tendencia de la economía mundial hacia lo intangible, hacia el valor que va más vinculado con las prestaciones que con los productos. En la Argentina venimos un poco de atrás. En la Argentina el año pasado exportó aproximadamente 62.000 millones de dólares de bienes físicos y 14.000 millones de dólares en servicios. Por lo tanto, estamos entre 20 y 25% en la relación servicios contra bienes físicos desde hace 5 o 6 años. No es un mal número, pero podría mejorar. Hay como oportunidades para mejorar. Claramente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la Argentina tiene condiciones en muchas actividades, servicios, en las que tiene muy buen recurso humano en términos de formación, de aptitud y de actitud. El argentino es innovador, tiene capacidad de enfrentarse al nuevo desafío. Segundo lugar, porque la Argentina es un país en el cual hay muchas multinacionales que pueden activar comercio intrafirma, prestaciones de negocios dentro de sus actividades transfronterizas. Se estima que alrededor del 70% de todo el comercio mundial ocurre dentro de cadenas globales de valor. O sea, no son operaciones aisladas, spot, voy, una vez, vendo, cobro y vuelvo, sino que son producto de alianzas sistemáticas y repetitivas. Relaciones de largo plazo. Exacto. Y de vínculos que se construyen cotidianamente, regularmente. Y en la Argentina hay empresas que pueden entrar en ese juego. Y adicionalmente porque hay muchos servicios que se prestan en el idioma que tenemos nosotros, el idioma español. Es un idioma que se habla en más de 30 países, por lo que hay potencial en base a atributos que habría que desarrollar. Francamente, todavía nosotros venimos de atrás. La Argentina genera aproximadamente el 0.5% del PBI mundial, el 0.31% del comercio de bienes en el planeta, y solo el 0.25% del comercio de servicios, por lo que el potencial está, pero la realidad todavía nos coloca un poquito más atrás de lo que deberíamos. ¿Qué opinión te merece la frase vivir con lo nuestro, que remite a poner el acento en el consumo interno por sobre el comercio exterior del país? En el siglo XXI eso es un error. Más allá de que te guste o no te guste, más allá de tu posición ideológica, en el siglo XXI eso es un error. El mundo nunca estuvo tan integrado, tan vinculado. Nunca consumimos tantos productos, como dice la Organización Mundial de Comercio, no ya made in un país, sino made in the world. Claro. Entonces no se puede vivir con lo nuestro. Cualquier producto tiene una enorme cantidad de insumos importados y la Argentina lo que exporta son insumos que se utilizan en procesos productivos que terminan en otros países. Por lo que yo diría al revés, una de las razones por las cuales la Argentina tiene una economía todavía bastante estancada es porque no se ha integrado en el mundo desde el punto de vista económico y productivo más, y eso también está en demora. Y sin embargo, cuando alguien plantea expresiones como apertura, por ejemplo, que abrirse al mundo,
incluso el presidente lo dice a veces, y le tiene que agregar inteligentemente, como una especie de alguna palabra que ablande. Sí, sí. Hay gente que se pone nerviosa, ¿no? Con esa idea de Sí, apertura. eso es verdad. Es raro que la Argentina todavía viene de atrás en eso. Es como que culturalmente no ha comprendido que los vecinos en Latinoamérica han logrado una enorme evolución en su calidad de vida como consecuencia de su integración en el planeta. Chile, Perú, México, Colombia son ejemplos de países que se abrieron para recibir el flujo de inversiones, importaciones, migraciones, conocimiento desde el exterior, y eso les permitió exportar más inversiones, productos, servicios. Y me parece que la evidencia empírica muestra que hay enormes beneficios para los que se integran, para los que se especializan y se vinculan en procesos en el exterior. Yo siempre pongo un dato que tira abajo ese temor de la apertura. En Latinoamérica, los países más abiertos, aquellos en los cuales el comercio internacional, exportaciones e importaciones, tienen más participación en su Producto Bruto, son los países con menor tasa de desempleo. Chile tiene menor tasa de desempleo que la Argentina, es una economía mucho más abierta que la Argentina. La más abierta de América Exactamente. Latina, ¿no? Perú, México igual, tienen tasas de desempleo más bajas que la Argentina, con economías mucho más abiertas que la Argentina. Los dos países de Latinoamérica con economías más cerradas son Brasil y Argentina, y son los dos países con tasa de desempleo más alta. Por lo que hay que revisar esas reacciones intuitivas y mirar la experiencia. La integración beneficia. Guerra comercial. ¿Qué significa? Lo escuchamos todo el tiempo: China, Estados Unidos, las tasas, los aranceles. Y parece que por ahí el común de la gente se pierde. ¿Por qué es peligroso? Una guerra siempre es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa una guerra comercial? Es una complejización de las relaciones internacionales. También es una demostración de que el mapa del siglo XXI es un mapa que tiene problemas nuevos. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, ahora ha aparecido un nuevo capítulo que es entre Estados Unidos y México, pero eso es otra cosa. La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene distintos componentes. El más grave, el más importante es la carrera tecnológica, precisamente. Estados Unidos es el país que lidera la generación de conocimiento productivo, de ingeniería, innovación, de invenciones, de propiedad intelectual, de patentes. De hecho, es el principal exportador de servicios del mundo. Suele decirse, China ha superado a Estados Unidos en materia de exportaciones. Sí, pero de bienes físicos. En materia de conocimiento incorporado en los procesos de producción, de ese impulso a la globalización productiva que es la información y el conocimiento, los intangibles, Estados Unidos es el líder. Como te decía en una respuesta anterior, en realidad el comercio en el mundo en materia de servicios no es solamente el que está dado por lo que se factura en frontera, un proyecto de ingeniería que se cobra, sino por el conocimiento que va ida y vuelta entre empresas que tienen localizaciones en distintos lugares del planeta y que están probando, testeando, que están generando conocimiento a partir de procesos evolutivos, iterativos. Lo que Estados Unidos está diciendo es, China, con un régimen bastante peculiar en materia de propiedad intelectual, con la obligación regulatoria que tiene para las empresas extranjeras que se instalan en China de asociarse con una compañía local, lo cual implica abrir estos procesos de generación de conocimiento a un socio local, y todos sabemos que una empresa local en China está muy vinculada al poder político porque el capitalismo chino es muy tutelado por el poder político. Estados Unidos entonces está diciendo, estos regímenes chinos están haciendo que cuando las empresas americanas se instalan en China tengan que abrir la información e incluso los procesos de generación de información, y entonces China accede al conocimiento que generamos nosotros, que tiene valor económico porque lideramos, dicen ellos, los americanos, la generación de conocimiento productivo, y que tiene valor estratégico porque hoy la tecnología, además de para la producción, sirve para la defensa. Entonces Estados Unidos empieza a reclamarle a China, entre otras cosas, cambien estos regímenes por los cuales obligan a mis empresas a abrir su conocimiento y nos hacen más vulnerables, o al robo de propiedad intelectual, o incluso a la pérdida de seguridad en este asunto. A cambio utiliza instrumentos de represalia como los aranceles, que no son estrictamente vinculados a esto. Pero bueno, las armas que se usan son las que son. Da la sensación de que estamos ante dos líderes que van a estar peleándose por mucho tiempo hacia adelante. Se acercarán, se alejarán, acordarán, disentirán después
Son dos regímenes distintos, un capitalismo más autonomista, el americano, un capitalismo más tutelado y además no democrático, en el caso de China. Y este tema parece ser el problema central, además de otros que hay que no son tan críticos hacia adelante. Un problema para nosotros es que esto afecta el comercio internacional en general, afecta precios, afecta cotizaciones, afecta flujos financieros, y ahí le ligamos un poco nosotros por los efectos, no tanto por el núcleo del problema. Y además con dos socios comerciales muy importantes para la Argentina, o sea que tampoco da para elegir, ¿no? Bueno, la Argentina tiene por principal socio comercial en el mundo Brasil, pero los dos que le siguen son China y Estados Unidos, casi en un nivel equivalente. Por lo que ellos se peleen y que incluso afecten la evolución de sus economías, porque el comercio internacional cuando es afectado hace más lento el proceso de producción de bienes y servicios, puede alterar nuestra provisión de bienes y servicios a estos dos países. Recién hablábamos de apertura, hablábamos de comercio internacional en general, venimos conversando, para eso estamos. Está la pelea de Estados Unidos-China, está la cuestión del Brexit. Pareciera que hay como un retroceso, da la sensación de un retroceso de ese proceso de integración, de globalización, de internacionalización de la economía. ¿Hay un retroceso? ¿Es una pausa? ¿O nada que ver? Estamos viendo otra película. No, evidentemente hay una modificación del estado de situación. Mi impresión es que hay un cambio de escenario. Hay un escenario menos horizontal, menos pacífico, menos armónico. Hay un escenario en el cual la globalización se expande y genera rupturas que producen estas reacciones. Por lo que yo no creo que haya un retroceso, lo que creo es que hay una complejización. Esto que te explicaba de Estados Unidos y China es un efecto de la globalización y la defensa de los intereses entre ellos dos. El caso del Brexit también es parecido. Lo que los británicos están diciendo es: la Unión Europea es un modelo antiguo, de mediados del siglo XX, es un modelo rígido, de integración hacia adentro, pero de altas barreras para vinculación con el resto del mundo. El Reino Unido e Inglaterra siempre han sido abiertos y ha sido un país de los mares y no tanto del continente. Queremos que nos den libertades para asociarnos con otros. Incluso una parte de los brexiters están diciendo: queremos alianzas nuevas en este proceso global. Una idea de crear un nuevo eje anglófono, alianzas del Reino Unido con con Estados Unidos, con Canadá, con Sudáfrica, con Australia, con la India. Entonces yo creo que hay un cambio de escenario, no un retroceso, una complejización, una constatación de que las instituciones del siglo XX ya no nos sirven para resolver los problemas. Y quizás este escenario de ruido genera alguna incomodidad. ¿Y la Argentina ves a la Argentina con una estrategia para lidiar en ese mundo complejo? Obviamente la Argentina, el gobierno, las instituciones, la dirigencia, las empresas. Veo a la Argentina con una visión muy antigua de todo esto. Me parece que hay poca gente que se ha puesto a estudiar esto, con esta idea de seguir vendiendo alimentos lo más elaborados posibles. Esta idea, seamos el supermercado del mundo, me parece que es una cosa medio antigua. Probablemente tiene una estrategia, pero es una estrategia bastante primaria. Incluso una idea antigua que se presenta como nueva, ¿no? Dejemos de ser el granero, pasemos a ser el supermercado. Claro. Si vos mirás lo que se vende en el mundo, la enorme mayoría de lo que el mundo comercia son bienes intermedios para terminar procesos productivos afuera. El bien final es una parte marginal del comercio internacional. Si vos querés comerciar mucho, especializate en bienes intermedios, en insumos, en conocimiento para la alimentación de procesos productivos. Concentrarse en los bienes finales es concentrarse en un segmento chico del comercio internacional. Marcelo, después de la pausa, quiero que me respondas la siguiente pregunta. Seguramente te la han hecho muchas veces. ¿Para qué sirve el Mercosur? ¿Cómo no? Por eso va a ser después de este corte. Seguimos en TMT Conversaciones, aquí en la hemeroteca del CCK, charlando hoy con Marcelo Elizondo, que es especialista en negocios internacionales. Marcelo, ¿para qué sirve el Mercosur? El Mercosur sirvió para la Argentina para generar su primera vinculación con el exterior en materia económica. Muchas empresas argentinas, más de 3.000 hoy,
exportan dentro del Mercosur, en particular a Brasil, que es el gran mercado. Pensemos que Brasil tiene un Producto Bruto que es casi 4 veces el argentino. Entonces hay una demanda importante, no hay aranceles intrazona. Fue muy útil cuando se ideó a fines de los años 80, se puso en marcha en los 90 y fue una experiencia de vinculación para los que no tenían el cuero curtido en esa materia. Hoy el Mercosur está un poco viejo. El Mercosur está pensado para vincularnos entre nosotros, los 4 socios. Hay un quinto que está ahí flotando a ver si vuelve o no alguna vez, claro, suspendido. Pero no está pensado para vincular al Mercosur como plataforma con el resto del mundo. Hay negociaciones en marcha del Mercosur con terceros, con la Unión Europea es la negociación más importante, pero todavía pendiente y sin éxito aún. De modo que ha servido para muchas pymes argentinas que no podrían exportar más allá del Mercosur, no está mal. Brasil está reclamando mayor flexibilidad y apertura. El Mercosur tiene un altísimo arancel en frontera del bloque que nos desvincula del resto. Eso hace más complejas las importaciones, pero también más complejo el ingreso nuestro en terceros mercados por distintos procesos directos e indirectos. Por lo que yo diría, hoy hay que actualizarlo, hay que abrirlo, hay que flexibilizarlo y hay que vincularlo con el resto del mundo. Como experiencia entre nosotros estuvo bueno. Hoy cualquier experiencia regional que no se vincule con el resto del mundo queda por lo menos incompleta. Ahí hay otros bloques, ¿no? La Alianza del Pacífico, por ejemplo, que más recientes, que han dado pasos por ahí en esa dirección que estás señalando, más o menos así. ¿Cómo lo ves? Macri se acercó durante su gobierno a este bloque, por lo menos como observador. Ahí parecía un camino hacia el Pacífico, justamente. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo lo ves? La Alianza del Pacífico es un acuerdo entre México, Colombia, Perú y Chile de reducción de aranceles entre ellos, pero que mantiene muchísima autonomía en cada país para negociar con terceros. Casualmente, México y Chile, y crecientemente Perú, son de los países más abiertos del mundo, que tienen acuerdos de libre comercio con el 80% de la economía mundial. Eso permite no solamente mucho entre ellos, sino mucho de ellos con el resto, en particular con Asia. Son países del Pacífico de América que se vinculan mucho comercialmente con Asia. Es un modelo distinto, mucho más flexible, mucho más abierto. La Argentina se acercó a la Alianza del Pacífico obteniendo una aceptación en condición de miembro observador, no miembro pleno. Hay ideas de alguna vez confluir el Mercosur, que es un modelo más cerrado, endógeno, integración entre nosotros, barreras con el resto, con la Alianza del Pacífico, que es lo opuesto, más abierto y pensando más en nos juntamos para ir al resto y no tanto entre nosotros. Da la sensación de que el mundo va más al modelo de la Alianza del Pacífico. La tecnología, la generación de disrupciones globales, la integración en procesos en los que el conocimiento hace la diferencia. Lo que a mí me gusta decir en la universidad, el mundo que ya no genera productos sino prestaciones, hace que se necesiten espacios muy grandes que justifiquen la escala de producción y que las barreras en frontera tengan relevancia cada vez menor. El modelo de la Alianza del Pacífico en ese sentido, además de más nuevo, es más actual, más propio del siglo XXI. Y tiene la experiencia de países que se abrieron desde hace mucho tiempo al comercio. Sí, yo te diría que México y Chile son los dos más abiertos de la región, además con una gran cultura, no solamente con regulaciones. La apertura implica no solo importaciones, también exportaciones, no solo bienes, también servicios, no solo inversiones, sino flujos de alianzas entre empresas, incluso con inversiones emisivas y receptivas. Vos fíjate que México y Chile son países que además de comerciar mucho, han generado muchas empresas multinacionales de sus países que invierten en el exterior, además de recibir mucha inversión extranjera en sus países. Modelos distintos, México muy vinculado a los Estados Unidos, Chile más vinculado a países varios y en particular asiáticos. Pero son dos países que además de muy abiertos han sido muy prósperos por eso, han disminuido la pobreza, han generado mejores estándares de vida. Chile es el país de nuestra región con mayor PBI per cápita, se encamina en breve a tener un PBI per cápita de $20.000, el de la Argentina apenas supera los 10.000, y eso tiene que ver con esa vinculación con la economía mundial. ¿Cuáles son los principales obstáculos para una empresa argentina que quiere exportar? Hay muchísimos.
para hacer un esquema. Primero, los domésticos. Cuando vos tenés una economía tan inestable, tan desordenada, la macro, tasa de inflación, tasa de interés, presión fiscal, volatilidad cambiaria, estás más tentado a trabajar el corto plazo que el largo plazo. Y los negocios de índole internacional son de largo plazo. Segundo problema, hay un entorno regulatorio muy congestionado en la Argentina. La legislación laboral, por ejemplo, que está pensada por un modelo de producción industrial de mediados del siglo pasado. Hoy este dinamismo del que hablamos en la economía nueva requiere modelos muy flexibles. Eso no ocurre. La legislación en general, la legislación administrativa que nos vincula con el sector público, las regulaciones relativas a cada industria, la legislación tributaria, el sistema tributario, altísima carga fiscal, segundo problema. Tercer problema, el ingreso a mercados externos por parte de la Argentina está penalizado, porque como la Argentina no ha hecho acuerdos de integración, acuerdos de apertura recíproca con otros mercados, entonces así como no se abre, los demás no se abren a nosotros. Entonces, un productor pyme argentino que quiere entrar con sus productos en un mercado de destino paga tasas de ingreso, de arancel, que nuestros competidores no pagan. Entonces ahí tenés un problema de sobrecosto que te hace menos competitivo. Cuarto, como consecuencia de todo... Ya me cansé. Bueno, te digo... No voy a exportar. Ya te digo dos más. Primero, la Argentina tiene una tasa de inversión muy baja. Los que tienen éxito afuera invierten mucho, innovan y generan estrategias exitosas. Y quinto, hacen falta tributos competitivos internacionales. Hace falta estrategias de marketing externo, participación en las cadenas globales de valor, que son procesos complejos. La Argentina tiene mucho comercio spot y no comercio en alianzas permanentes, y ahí seguramente hay un problema de estrategias de las empresas, pero es efecto del entorno en el que actúan. Vos enumeraste una agenda prácticamente de cuestiones a resolver, ¿sí? Pero da la impresión de que a veces todos esos problemas se quieren resolver con una sola medida, que es devaluar, ¿no? O, dicho en términos más coquetos, si se quiere, tipo de cambio competitivo, como se suele decir. Hemos tenido tipo de cambio competitivo en distintos momentos de la historia y, sin embargo, pareciera que nuestras exportaciones son bastante flat, ¿no? Ya está visto que por ahí no va. ¿Por dónde va? ¿Por dónde empezamos a resolver esa agenda? Absolutamente de acuerdo con que por ahí no va. Lo pongo en estos términos. Desde que empezó el siglo XXI, la Argentina es el país, excluida Venezuela, que más devaluó su moneda. Cuando pasó el siglo XXI, un peso vale $1, ¿no? Y $1 vale 46 pesos. Mirá todo lo que devaluamos en menos de 20 años. Ningún otro país, salvo Venezuela, en Latinoamérica, devaluó tanto. Desde que empezó el siglo XXI, la Argentina es el país, excluida Venezuela, cuyas exportaciones menos crecieron en términos porcentuales. Las exportaciones argentinas desde que empezó el siglo XXI crecieron menos de 150%. Las de Paraguay crecieron 1100%. Por lo tanto, por ahí no va. El tipo de cambio licúa sobrecostos, pero no corrige problemas. ¿Por dónde va? Por la corrección de lo que yo te decía antes. Una macroeconomía sana y estable, un entorno simple, menos complejo, más flexible. Desburocratizar. Absolutamente. Y descongestionar regulativamente. Una apertura de la economía con obtención de aperturas de terceros mercados. Y una estrategia. Es bueno que uno sepa hacia dónde va el país. Yo te diría, esos 5 puntos que te puse como dificultad, démoslos vueltas, y ahí te aparecen las 5 correcciones más importantes que hay que hacer. ¿Cuál es el vínculo entre innovación y exportación? De ida y de vuelta. Cada vez mayor. Pues fíjate que hasta lo que se supone que es más tradicional producto exportable argentino, que son los productos agropecuarios, en realidad no tienen nada que ver con los productos agropecuarios de hace 20 o 30 años. Hoy seguimos llamándolos, por error, productos primarios. Nada que ver con un producto primario. Un poroto de soja tiene modificación genética, tiene agricultura de precisión, tiene maquinaria agrícola de altísima sofisticación, tiene ingeniería agrícola. Hay un montón de tecnología, conocimiento ahí adentro, hay innovación. Es muy difícil ganar mercados con los productos con los que podía ser competitivo antes. Yo enseño en la facultad un ejercicio interesante, cómo se ha revertido el ciclo de vida de los productos en el mundo. Antiguamente, un producto que a los 2 años tenía que ser reemplazado por una nueva versión era un fracaso. Hoy un producto que a los 2 años es reemplazado por una nueva versión es un éxito. Entonces, la innovación es casi un equivalente al éxito internacional. Sin innovación es difícil permanecer. Lo cual me lleva a otro tema.
ya no se promueven productos en el mundo, se promueven empresas. Porque las empresas son las que innovan, los productos se ponen viejos enseguida. Hay que salir al mundo promoviendo empresas internacionales que responden rápido a los nuevos desafíos y no productos que en realidad pierden atractivo velozmente. La última pregunta, recién planteabas una agenda, está claro por dónde va, pero ¿cuáles serían los primeros movimientos en esa dirección? Bueno, primero claramente hay que ordenar la macro. Es muy difícil que todo esto que decimos que hay que hacer se haga si vos estás con una tasa de inflación de casi 60% anualizada. Luego, claramente, la Argentina tiene un problema serio de sobrepresencia del sector público en la economía. El gasto público es enorme, eso genera déficit fiscal, que genera mucha incertidumbre, eso genera alta presión tributaria, eso genera problemas en la tasa de interés o la tasa de inflación. Eso es lo básico. Y luego yo te diría, la Argentina necesita un proceso de vinculación productiva con el mundo, de apertura nuestra para conseguir apertura de los demás, porque hay que entrar en las cadenas globales de valor. El mundo comercia aproximadamente 20 billones de dólares de bienes físicos, y a esto tenés que sumarle más o menos 5 billones de dólares de servicios. El 70% de ello ocurre dentro de cadenas de valor. Ya no es ir a vender, cobrar y volver. Es entrar en alianzas constantes de inversión, de compartir conocimiento, de estrategias comunes, en las cuales las empresas son partes de cadenas. Hay que tratar de generar mayor facilidad para que las empresas argentinas entren en esos espacios de producción mundiales. ¿La educación tiene algún lugar en ese cambio medio cultural que estamos planteando? Tiene un lugar crítico, porque a diferencia de lo que se cree con el temor a la robotización, la innovación la genera la persona con la creación de conocimiento. El conocimiento no es lo mismo que la información. Una máquina te da información. El conocimiento lo genera cada persona, cada empresa con personas que trabajan dentro de la empresa. Por lo que la educación, entendida como el aporte de aquello que genera una respuesta, una adaptación en procesos de producción, en mecanismos de comercialización, en actualización de productos, se vincula con la educación. Lo cual no tiene necesariamente que ver con la educación formal tal como la conocimos, pero la educación, la nueva, esa que hace que el factor humano sea el más crítico en el éxito, es un insumo estratégico. Marcelo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estuvimos en TMT de Conversaciones charlando con Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales.